Bueno, vino algún misionero, seguramente de los padres agustinos estarían, Juan Antonio. y vinieron y visitaron el barrio, anduvieron por algunas casas, y con algún grupito que se les unió, formaron esta comunidad. No tuvieron miedo. Pero antes que ellos, otros vinieron y llegaron a ser la parroquia del Pilar. Y mucho antes otros también fueron así acercándose a estas tierras que de alguna manera fueron acercándose a los misioneros, fueron bautizando a sus hijos y fueron haciendo familias cristianas. Y estos primeros que vinieron y los que le siguieron no tenían miedo. Y nosotros estamos en un tiempo donde la ciudad y donde el barrio y donde toda esta zona se ha convertido en hostil. Hostil quiere decir que no sabemos quiénes son amigos y quiénes son enemigos. Entonces, más vale nos quedamos en casa, nos encerramos. Bueno, lo que Jesús nos está diciendo, no hay que tener miedo. Para ser discípulo de Jesús, no hay que tener miedo. Claro, es más fácil quedarse en la casa mirando televisión o escuchando música que acercándose a la capilla. Porque siempre es más fácil la vagancia, siempre. Pero no solo por eso, también por el tema de la seguridad. Estamos rodeados de inseguridad. Pero los tiempos de los primeros misioneros también era así. Las primeras comunidades, a los cristianos que encontraban los encerraban y a muchos los mataron. Por eso, en la iglesia, desde el principio, tenemos mártires. ¿Qué quiere decir los mártires? Aquellos que dieron la vida por Jesús. Esto es muy importante, porque esos mártires, esos que dieron la vida, no es que iban a pelear con los demás, no es que iban armados para luchar con los demás, no, iban desarmados, iban solo a anunciar la buena noticia de Dios. ¿Y cuál era esa buena noticia? Que Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Sin embargo, hubo muchos que se rebelaron contra esta buena noticia y contra los misioneros, y a muchos de ellos los mataron. Y estamos hablando de los apóstoles, es decir, el primer grupo que Jesús reunió, es donde la mayoría de ellos fueron todos asesinados. La mayoría, salvo Juan, los demás fueron todos mártires. Y los que le siguieron. Y así las distintas generaciones. Y eso que venían a traer buenas noticias. Sin embargo, los hombres les cuesta aceptar el mensaje de Dios. Aún hoy. En nuestra ciudad ha habido hasta lugares que fueron tiroteados, lugares como capillas. Sí, no tan lejos, acá nomás en la ciudad. Y esas capillas tienen el riesgo de, justamente porque los tirotearon, y
¿cómo vamos a ir de vuelta si a ver si me pegan un tiro a mí? El Evangelio nos dice, no tengan miedo. Lo vamos a leer de nuevo porque es muy importante. Dice así, no teman a los hombres, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Porque eso es de Dios. Nos pueden matar físicamente, pero no espiritualmente. Y como nosotros estamos aquí, pero estamos de paso, quiere decir que vamos hacia el reino, que vamos hacia lo definitivo, que vamos camino al cielo, ahí tenemos que tener miedo de no llegar. Porque si tenemos miedo acá, nos quedamos encerrados, nos quedamos en nuestras cosas, nos olvidamos de las cosas de Dios, entonces ¿qué pasa? Y pasa que no vamos a llegar a lo definitivo porque no nos va a alcanzar con lo que tenemos. Hay un dicho que dice de alguna manera esto que le estoy diciendo. Dice así, el que no vive para servir, ¿qué más? No sirve para vivir. Repito, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Quiere decir que nuestra vida tiene que estar al servicio de los demás. Así como los misioneros. Los misioneros han dado su vida por los demás. Por eso es importante que hoy pensemos en esta capilla, pensemos cómo fue hecha, quiénes fueron los que de alguna manera se acercaron aquí al barrio y que pensaron en los vecinos y que dijeron, bueno, vamos a llevar el mensaje de la salvación a todo este barrio. Porque claro, la iglesia está allá, pero está lejos. No sé cuántas cuadras está la iglesia. ¿Cuántas cuadras está la iglesia del Pilar? 7, 8 cuadras, ¿no? Más o menos. Y hoy parece como que es mucho eso. Hay lugares donde la iglesia les queda kilómetros. Y tienen que ir allá porque es lo único que hay. Es decir, los misioneros se jugaron por este lugar, pero también así fue sucediendo en Rosario, en la ciudad, que antes era una población muy pequeñita, había tribus hostiles, etcétera, pero también en toda América. Y todos aquellos que se fueron aventurando en la misión, muchos fueron quedando en el camino porque fueron asesinados. Lo mismo que los apóstoles. Es decir, en la iglesia siguió habiendo mártires hasta el día de hoy. Y aquí, en nuestra patria, pero en otros países, también en este momento, están siendo perseguidos. Aquí nosotros celebramos tranquilos, nadie lo molesta, aparentemente hasta ahora, pero hay lugares donde no se puede hacer esto, No es tan fácil. Hay mucha hostilidad y en algunos lugares es ilegal, no se puede hacer porque está prohibido. ¿Qué dice Jesús? No tengan miedo. Yo estoy con ustedes. No tengan miedo de los hombres que por allí pueden llegar a matar el cuerpo, pero no el alma. Tengan más vale temor a aquel que puede matarles el cuerpo y el alma en el infierno. Así dice la palabra. En realidad, la palabra que aparece allí dice, fíjense, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. La palabra ahí, infierno, en realidad, Mateo pone la gehenna. ¿Escucharon hablar de la gehenna?
¿Saben qué es la Gehenna? Era en Jerusalén un lugar donde se quemaba la basura. Entonces siempre había fuego encendido porque había basura que se estaba quemando. Es decir, el Señor le dice, teman a aquel que los puede arrojar a la basura, porque ya no sirven más, como decía ese proverbio. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces lo arrojamos a la basura, a la Gehenna. Hoy los traductores ponen al infierno, como diciendo, el infierno se asemeja a eso. Un gran basural donde siempre hay fuego encendido. Bueno, yo quería pedir en esta celebración para cada uno de nosotros que como los misioneros y como Jesús no tengamos miedo, nunca, y menos de seguir a Jesús. Pero así como los misioneros, no vamos con violencia, no vamos armados, sino desarmados, porque vamos con el Señor y vamos a anunciar la buena noticia del reino de Dios, que el Señor está haciendo nuevas todas las cosas. Nos ponemos de pie.